Bueno, estábamos viendo. Vos estabas hablando, ¿no, Claudio? ¿O me acuerdo mal de cómo se cortó la sesión? Bueno, entonces estábamos tratando de ver que el problema es decir, sí, podemos simplificar la tabla de ruteo agregando el concepto de network address, pero el tema es cómo definir cuántos bits le asignamos a ese famoso prefijo. Entonces, si el prefijo tiene muchos bits, permite, digamos, direccionar muchas redes, pero pocos hosts por red. Y si tiene menos bits, permite codificar o direccionar muchos hosts por cada red, pero menor cantidad de redes. Entonces, acá viene, digamos, un concepto nuevo. ¿Cuál es? El de la máscara. Entonces, el concepto de la máscara es, para poder identificar la red a la que está conectada, toda interfaz IP de un host o de un router debe tener asignada una netmask. ¿Ah? La máscara, la netmask, es un número de 32 bits que tiene n bits más significativos en 1 y luego los bits restantes menos significativos en 0. La network address se obtiene de hacer la AND entre la dirección IP de la interfaz y la netmask de la interfaz. Y se suele usar una notación llamada /n, donde n indica la cantidad de bits en 1 de la máscara. Entonces, una máscara /8, por ejemplo, es una máscara que en decimal dot notation vale 255.000. Una /16 es una máscara que en decimal dot notation es representada como 255.255.0.0. O una /24, una máscara /24, es representada en decimal dot notation como 255.255.255.0. Entonces, el primer concepto que aparece es que le ponemos netmask a toda interfaz. ¿Tá? Entonces, a ver si tengo por acá el gráfico. Entonces, todo lo que tiene punto acá, en realidad, además de tener dirección IP, tiene una máscara. Cuando yo hago la AND entre la máscara de la interfaz y la dirección IP de la interfaz, eso da un número que es la dirección de red, la network address. La network address debería ser la misma para todas las interfaces que están en esa red, porque si no, no van a poder comunicarse entre sí los hosts en esa red. Entonces, este es lo primero que surge. Y todas las interfaces, no importa si son de host o de router, además de la dirección IP, necesitan la máscara. Entonces, lo importante acá es digamos, la máscara de la interfaz AND con la netmask, es decir, la máscara de la interfaz, la netmask, con la dirección IP de la interfaz, la AND, entre esos dos números de 32 bits, da otro número de 32 bits que es la network address. Recuerden lo siguiente, cuando ustedes hacen una AND, 1 AND X es X. ¿Tá? Y 1 AND 0 es 0. Es decir, que la máscara, cuando hacemos una AND,
la máscara fuerza a hacer las direcciones de la interfaz, fuerza los bits que corresponden a los bits en 0 de la máscara a 0. Entonces, una máscara como la de barra 24 fuerza los 8 bits menos significativos a 0. Una máscara como la barra 16 fuerza los últimos 16 bits menos significativos a 0. ¿Se entiende eso? Sí. Acá tienen que empezar a ejercitar, si es que no lo han hecho anteriormente, cómo convertir de binario a decimal y cómo convertir de esta notación a decimal, a binario y a decimal. La de binario es más fácil. ¿Ah? Por ejemplo, un barra 20, se entiende, son 20 bits en 1 y 12 bits en 0. El tema es cómo convertirlo en decimal dot notation. ¿Ah? ¿Alguien se anima a convertir barra 20 a decimal dot notation? ¿Barra 20? Sí. Sí, lo primero es, como es barra 20, está entre barra 16 y barra 24, ¿no? Entonces significa que tiene los primeros dos números decimales 255. El último en 0. Y el tercero de acá, el número este, está entre 0 y 255. ¿Cuánto vale en el caso de un barra 20? Y sumás los 4 bits más Cuatro. altos. Y entonces, ¿cómo hacen la cuenta? 128 más 64 más 32 más 16. ¿Y eso da? Da 240, ¿no? 255 Porque la otra es, 240. claro, la otra es, son 4 bits menos que el barra 24. Entonces hay que restarle 1, 2, 4 y 8. Es decir, 1 más 2 más 4 más 8 da 15. Así que 255 menos 15 da 240. 240. ¿Ah? Es decir, ese tipo de ejercicios es algo que, si se quieren dedicar a las redes, lo tienen que hacer de memoria casi. Entonces, las rutas directas. ¿Cómo se hacen las altas, bajas y modificaciones de las rutas directas? Entonces, toda ruta directa permite alcanzar a los host destinos sin pasar por ningún router intermediario, o sea, con métrica 0. Por la sola alta, baja o modificación de la IP address y la máscara de una interfaz IP, se produce la alta, baja y modificación de la ruta directa correspondiente, cuya destination es la local network address. ¿Cómo obtienen la local network address? Haciendo la AND con la IP 127.0.0. y la net. Claro, se hace la AND entre la IP address y la netmask de la interfaz. Es decir que si yo le pongo la dirección 192.168.0.165 con un barra 24, ¿se acuerdan que era mi PC? En realidad estoy, al hacer la AND, fuerzo a 0 los últimos 8 bits. Es decir que la dirección de red es 192.168.0.0. ¿Está? Y eso es lo que figura como destination, es la dirección local de mi máquina. Por ahora, fíjense que no hablo de máscara en la tabla de ruteo. Es decir, estoy hablando de máscara en la interfaz. Netmask de interfaces. Todavía no hablo de máscara en tabla de ruteo. Entonces, para ponernos de acuerdo y para poder, digamos, distribuir direcciones públicas, es decir, porque si nosotros vamos a implementar una red privada, bueno, nosotros somos libres de elegir cualquier número. Pero en realidad, si nos vamos a conectar a Internet, tenemos que
digamos, pedirle a alguien que nos asigne direcciones. Bueno, ¿de qué manera se distribuyen las direcciones en la Internet? Bueno, se distribuyen en función de convenciones y esas convenciones parten de la base de que las direcciones están divididas, el espacio de direccionamiento está dividido en clases. Entonces, cuando el bit más significativo de la dirección está en 0, se habla de clase A. Cuando el más significativo está en 1 y el que le sigue en 0, de clase B. Cuando el más significativo está en 1, el que le sigue en 1 y el otro, el tercero, más significativo, en 0, se habla de clase C. Después, 1, 1, 1, 0, clase D, y 1, 1, 1, 1, 0, clase E. La clase E está reservada. La clase D se usa para direccionamiento multicast, que es un direccionamiento particular que permite, en vez de identificar una máquina o todas las máquinas de una subred, permite identificar un grupo determinado de máquinas, de hosts. Entonces nos vamos a concentrar en las clases A, B y C. En la clase A se usan los bits más significativos, los 8 bits más significativos para identificar la red y los 24 bits menos significativos para identificar el host. En la clase B se usan los 16 bits más significativos para identificar la red y los 16 menos significativos para identificar el host. En clase C se usan los 24 bits más significativos para identificar la red y los 8 bits menos significativos para identificar el host. ¿Ah? Entonces, básicamente lo que hacemos es dividimos el espacio de direcciones en clases, clase A, B, C, D, E, y las clases A, B y C las usamos para direccionamiento unicast y broadcast y direccionamiento de red. Y esas clases A, B y C las usamos para dividir los 32 bits en bits para el network number y bits para el host number. Hasta ahora esto es una convención, ¿tá? Lo bueno de la convención es que a la hora de distribuir direcciones IP públicas, es decir, las que se pueden usar en Internet, hay que recurrir a una autoridad y esa autoridad nos puede delegar network numbers para que nosotros le pongamos, por ejemplo, dirección IP a nuestros equipos. Sobre todo si somos un Internet Service Provider. Si somos un cliente final de un ISP, el ISP nos habrá delegado algún rango de direcciones y no necesariamente todo lo que se llama un net number. ¿Tá? Entonces vamos a ver en esta tabla siguiente cómo esta convención que vimos acá se traduce en estos números que están acá. ¿Tá? Entonces, la clase A tiene el bit más significativo en 0. Significa que estos números de acá, en estos 8 bits más significativos, pueden variar entre 0 y este bit de acá, ¿cuánto pesa? 128. 128. Si 128 es 1 y 7 ceros. Un 0 y 7 unos, ¿qué es respecto de 1 y 7 ceros? No te queda 127. Claro, es menos 1. Es decir, creo que lo llamaban complemento a 1, ¿era? Es decir, que si yo a 1, 7 ceros le resto 1, me quedo con 0 y 7 unos. Entonces, si esto pesa 128, este bit significa que un 0 y 7 unos es 127. Entonces, la clase A va entre el octeto
más significativo en 0 hasta el octeto más significativo en 127. La clase A, recordemos que usa el octeto más significativo como net number y los 3 menos significativos como host number. Y vamos a ver que la máscara default que hay que usar con direcciones clase A es la 255.000, o sea, la /8. La clase B es la que se corresponde con este octeto con un 1, un 0 y 6 ceros o 6 unos o cualquier combinación de ellos, ¿no? Entonces, un 1, un 0 y 6 ceros es ¿cuánto? $128. ¿Ah? Y de hecho, si vamos acá arriba y vemos un 1 y, digamos, 6 ceros, ¿qué número es? ¿Este cuánto pesa, este bit? En el octeto. ¿Alguno? 128. No, 128 es este. 64. 64. Entonces, 1, 1 y 6 ceros, ¿qué número es? 192. 192. Es decir, que la clase C empieza en 192. Y la clase D, este bit de acá, ¿cuánto pesa? 32. 32. Así que 1, 1, 1 y 5 ceros, ¿cuánto es? ¿Qué número es en decimal? 224. Entonces, ¿ven? La clase D, 224. ¿Ah? Y la clase E, le sumamos este bit, ¿cuánto pesa? 16. 16. Más 224, ¿cuánto da? 40. 240. ¿Ah? Entonces, fíjense, la clase A empieza en 0, la B en 128, la C en 192, la D en 224 y la E en 240. Por ende, la clase A termina en 128 menos 1, la clase B termina en 192 menos 1, la clase C termina en 224 menos 1, la clase D termina en 240 menos 1 y la clase E hasta 255. ¿Se entiende esta columna entonces? Es decir, que si yo les digo la dirección 153.1.2.3, ¿de qué clase es? B. B. Y la dirección 204.0.1.2, ¿de qué clase es? C. C. Y la dirección 50.1.2.3, ¿de qué clase es? A. Es decir, esta tabla es una tabla que nos permite rápidamente, cuando vemos una dirección expresada en decimal dot notation, saber a qué clase pertenece. Pero recuerden, clase viene de clasificación. ¿Ustedes recuerdan lo que es en matemáticas el concepto de clasificación? ¿Los maté con la pregunta? Tiene que ver con teoría de conjuntos. Ah, podemos decir que pueden ser enteros. No, no. ¿Ustedes vieron en algún momento de su vida teoría de conjuntos? Sí. ¿Tá? Entonces, en teoría de conjuntos, dado un universo, por ejemplo, de números de 0 a 255, ¿tá? Si yo subdivido esos números, tengo subconjuntos, ¿no? Sí. Si la subdivisión de los subconjuntos da
subconjuntos disjuntos, cuya unión da el universo de esos elementos, a eso se lo llama clasificación. Es decir que, por eso a esto se lo llama clase, ¿tá? Porque clasificamos los números, en realidad no solo de 0 a 255, sino que, obviamente, los números de 32 bits, desde 32 bits en 0 hasta 32 bits en 1. Pero, digamos, la forma sencilla de reconocer a qué clase pertenece un número de 32 bits es ver qué número decimal representa los 8 bits más significativos. ¿Se entiende? Un número IP no puede pertenecer a dos clases. O pertenece a A o pertenece a B. Y cualquier dirección IP no puede no pertenecer a ninguna clase. O pertenece a A, o pertenece a B, o pertenece a C, a D o a E. Pero no puede no pertenecer a ninguna clase. ¿Se entendió estos conceptos? Entonces, esta clasificación del espacio de direcciones es simplemente una forma, una convención para poder distribuir números. Las autoridades como el IANA de Internet, después si quieren lo googlean y se fijan a ver de qué se trata el IANA, administran un recurso escaso que se llama Network Address, perdón, IP Address. La dirección IP versión 4 o la dirección IP versión 6 es un recurso escaso, no hay infinitos. Hay un número n de elementos. Esos elementos, como son finitos y encima la demanda es importante, pasa a ser un bien económico, ¿tá? Por el cual podemos o no pagar, depende de cómo se organiza, pero seguramente alguien lo tiene que administrar. En una época lo administraba una autoridad y uno, para pedir direcciones IP, tenía que justificar por qué necesitaba esa cantidad de direcciones. Hoy todo esto se resuelve como se resuelve en la economía capitalista basada en mercados. Hay que pagar. Si uno paga, consigue cosas. Igualmente hay cosas que por más que pague no puede conseguir. Por ejemplo, difícilmente si hay una red corporativa como la de, no sé, me imagino, el Manhattan Chase Morgan Bank, por más que le ofrezcan millones de dólares, los tipos no van a ceder las direcciones IP públicas que tienen desde hace decenas de años. ¿Por qué? Porque los obligaría a ellos a hacer todo un proyecto de migración de direccionamiento IP que les costaría mucha plata y además le pondría en riesgo a sus sistemas con los cuales ganan mucha plata. Entonces, estamos hablando de una convención que permite distribuir números, ¿tá? Estos números de acá, los network bits o el network number, el famoso network number, permite distribuir autoridad. Por ejemplo, una autoridad mayor, como el IANA, le puede delegar a una autoridad menor, como un Internet Service Provider, un grupo de net numbers. Y el ISP distribuye esos net numbers entre sus clientes. El cliente que necesita más y que está dispuesto a pagar por ello, conseguirá más direcciones públicas que el cliente que necesita menos o el que no está en condiciones de pagar por ello. ¿Se entiende? Entonces, otros aspectos que hacen a las direcciones. Las direcciones de broadcast permiten la difusión de datagramas a todos los hosts de una misma red. Entonces, los bits más significativos de la dirección representan, digamos, a la red, pero si los completamos con bits en 0, en los que representan al host, encontramos la dirección de red. Dicho de otra manera, si yo hago la AND entre la dirección IP de cualquier interfaz de una subred IP con su netmask, me da la network address. Y la network address es un address donde los bits que corresponden a los posibles hosts están en 0.
La red de broadcast, la dirección de broadcast es una dirección que es parecida a la de red, pero la diferencia es que todos los bits que se usan para identificar el host están en 1. Entonces, cuando todos los bits que se usan para identificar el host están en 1, se dice que es la dirección de broadcast de la red. En términos generales, podemos decir que, por un lado, la network address, que es un número de 32 bits, se obtiene haciendo la AND entre la IP address y la netmask de cualquier interfaz de esa red. Eso ya lo vimos. La broadcast address, que también es un número de 32 bits, se obtiene haciendo la OR de la dirección IP con la netmask negada. A ver si alguien me explica qué significa esto y cómo esto se asocia a esto, a esta explicación que dice que los bits de host en 1 representan la broadcast address. ¿Alguien se anima a entender esto? La OR, a diferencia de la AND, la OR, recuerden, 1 OR X, ¿qué da? 1. Y 0 OR X, ¿qué da? X. X. Entonces, si yo niego, si hago la negación de la máscara, ¿qué significa? Que la máscara negada tiene ceros en la parte alta y unos en la parte baja. Si hago la OR de la IP address con la máscara negada, ¿qué me queda? Se quedan todos los bits del host en 1. Te quedan todos los bits de host en 1 porque la OR fuerza a 1, donde la máscara negada tiene unos. ¿Tá? Es decir, donde la máscara tiene ceros. ¿Se entiende? Sí. Acá también es importante que vayan viendo la diferencia. Fíjense, una cosa es el net number. ¿El net number cuánto puede tener? ¿Cuántos bits? Depende de la clase. Claro, pero Ah, ¿cuántos bits? ¿Puede tener 32 bits un net number? no. No. Entonces, igual, digamos, cuando decimos network number, generalmente incluimos los bits estos que identifican la clase, ¿no? Entonces, el net number puede tener 8, 16 o 32 o 24 bits. Sí. ¿Tá? No tiene 32 bits. La network address tiene 32 bits. ¿Se entiende entonces que la network address y el network number no son el mismo concepto? Pero, ¿Tá? Es decir, el network number son los bits más significativos en función de la clase de la dirección. La network address es la que resulta de la AND entre la dirección IP y la máscara de una interfaz. ¿Hay relación entre ambas? Sí hay relación. Pero vamos a ver cuál. No son O sea que en equivalentes. redes locales no puede haber más de 2 a la 24. Podría haber en classless routing, pero no es difícil porque 2 a la 24, viste lo que te da, 16 millones, algo así, ¿no? Sí, muy grande el número. Es decir, el classless routing no se pensó para tener redes locales de 16 millones de hosts. Entonces, digamos, les digo esto ¿por qué? Porque, digamos, por mi experiencia, yo noto que hay mucha gente que no, digamos, como necesitan usar IP, pero nunca han tenido que enseñar IP. Entonces, cometen errores que después son complicados
si tienen que explicarle a alguien cómo funciona Internet, cómo funciona IP. Uno de los errores que se cometen es que se habla de net number y de network address como si fuesen sinónimos. No, no son sinónimos. ¿Tá? El net number es un número de 8, 16 o 24 bits. La network address es un número de 32 bits. Ya de por sí ahí se nota que no son la misma cosa. ¿Tá? Entonces, les digo esto porque es importante, porque eso es lo que va a permitir que ustedes entiendan el funcionamiento del classful routing y del classless routing. Bueno, por último, dentro del direccionamiento IP también podemos nombrar que hay direcciones reservadas como la dirección 127.0.0.0, que es la red de loopback, y la dirección de loopback de host 127.0.0.1. ¿Para qué sirve la dirección esta? Bueno, lo que vamos a ver es que, por ejemplo, si yo desarrollo una aplicación distribuida, Claudio, que viene del lado del desarrollo de aplicaciones, él desarrolla vos, Claudio, desarrollás una aplicación. La aplicación es una aplicación TCP, basada en el modelo cliente-servidor. La idea normalmente es que vos ejecutás el servidor en alguna máquina y el cliente en otra máquina diferente. Hasta ahí todo bien. Pero ¿qué pasa cuando ejecutás el cliente en la misma máquina que el servidor? Si vos no hicieses nada en particular, el tema es que todo el tráfico entre ese cliente y ese servidor debería circular por la red local. Con lo cual generaría tráfico innecesario en una red para un tráfico que debería estar confinado a la máquina donde está el servidor. Ah, Entonces, o sea, yo pensé que, o sea, para eso es el loopback, o sea, pero yo pensé que se daba cuenta y como tenías el mismo IP, iba por la misma, se por el da loopback. cuenta, y entonces cuando se da cuenta que el cliente, el servidor está en el mismo host que el cliente, usa la ruta que usa la red local loopback. ¿Me explico? Es Sí, decir, que perfecto. se da cuenta que la dirección IP destino, cuando vos abrís tu aplicación cliente, el sistema operativo se da cuenta que estás queriendo comunicarte con la IP de la misma máquina. Entonces, es más, automáticamente la reemplaza por la IP 127.0.0.1. No pone la dirección IP de una interfaz física, ¿tá? Sino que pone la IP de una interfaz virtual, que es la interfaz de loopback, y que tiene configurada por convención la dirección 127.0.0.1. La Y dirección, en el caso de que tenés más de una placa de red, ¿cómo hace? no importa. Suponete que tenés 10 placas de red con 10 direcciones IPs. Además tenés una onceava interfaz virtual que tiene la Entonces dirección. quiere decir que los puertos tienen que compartir el mismo servicio. O sea, si yo en una placa de red expongo en el 80, en otra placa de red tengo también exponer el mismo servicio, el 80. Bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos TCP y UDP. Pero en realidad cuando vos decís, yo escucho en el puerto 80, decís, yo escucho en el puerto 80 de cualquier dirección de esta máquina. Si esta máquina tiene más de una dirección, es en cualquiera de las direcciones de esta máquina. ¿Me explico? Ah, o sea que entonces no entendí esa parte, perdón, no lo entendí. Supongamos que una cosa es que vos desarrolles una aplicación que va a correr en una máquina que es prácticamente como tu notebook. ¿Tá? Sí. Y otra cosa es que desarrolles una aplicación cuyo servidor va a correr en una máquina gigante que no tiene solamente tu aplicación, tiene un montón de aplicaciones y encima tiene más de una interfaz de conexión a la red, a distintas redes. Correcto. Entonces vos, cuando ejecutás tu servidor, le podés decir que tu servidor escuche, por ejemplo, en el port 80 o en el port que vos hayas decidido usar,
en todas las interfaces o solo en algunas. Ah, entiendo. ¿Tá? Y si además querés atender a los clientes locales, tenés que decirle que escuche también en el port, no, en la dirección 127.0.0.1. Perfecto. ¿Tá? Entonces, esta es una dirección reservada y es la misma para todas las máquinas. Es decir, vos no podrías, si por ejemplo querés enviar un mensaje con la dirección destino 127.0.0.1, la entidad IP de tu máquina no lo va a enviar por ninguna interfaz física real. Lo va a enviar solamente por la interfaz virtual que se llama loopback. Y por ende va a estar confinado ese tráfico a esa máquina. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bueno, entonces, uso del espacio de direccionamiento. Entonces, la netmask de n bits permite particionar el espacio de direccionamiento en una red o subred de 2 a la 32 menos n direcciones. ¿Se entiende eso? Es decir, dijimos la barra 24, que por ejemplo la máscara que se usa por defecto en clase C, tiene la dirección en decimal dot notation 255, 255, 255.0. Permite direccionar con estos 8 bits menos significativos 2 a la 32 menos 24, 2 a la 8 bits. Es decir, 2 a la 8 direcciones, da 256 direcciones. ¿Está bien eso? Sí. El Ahora, 0 y A255. claro, ahora la dirección más baja se usa para la dirección de red, la network address, y la más alta para la dirección de broadcast. El resto de las direcciones se pueden usar para identificar las interfaces, es decir, los hosts, que pueden ser hosts o pueden ser interfaces de routers, o pueden ser interfaces de impresoras, o interfaces de, por ejemplo, yo acá en casa tengo Chromecast, tengo otros dispositivos, y el día de mañana vamos a tener dispositivos de IoT en todos lados. Cada uno de esos dispositivos seguramente va a necesitar una dirección. A esas direcciones las llamamos direcciones de host. Entonces, si yo quisiera subdividir una red, lo que debería hacer es, por ejemplo, usar una máscara más larga que la que se usa por defecto en la clase. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, una barra 25, una máscara que tiene 25 bits en 1 y 7 bits en 0, me permite es decir, me permite direccionar 2 a las 7 direcciones, son 128. La más baja es la red, la más alta es el broadcast, por ende 126 hosts. ¿Cómo hago la conversión de barra 25 a decimal dot notation? Bueno, es un bit más, es decir, es el bit más significativo del octeto menos significativo, es decir, 128. ¿Tá? Barra 26 uso 6 bits para direccionar host, red y broadcast. Es decir, 2 a la 6 da 64. Es decir, que puedo direccionar 62 hosts. ¿Cómo sé para convertirlo de barra n a decimal dot notation? Tengo 2 bits acá, digamos, del octeto menos significativo. Entonces, ¿qué tengo? 128 más